En agosto de 2023, una mujer de 37 años, madre de 5 hijos y apasionada del deporte, salió a hacer ejercicio y nunca regresó a casa. Lo que comenzó como una rutina diaria se convirtió en pesadilla, ya que horas después su cuerpo fue encontrado sin vida en un sendero popular. Inmediatamente el caso desencadenó una investigación que reveló un inquietante vínculo con otro crimen en Los Ángeles. A continuación os cuento cómo las autoridades lograron dar con el presunto culpable y el impacto devastador que este caso ha dejado en toda la sociedad norteamericana. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en agosto de 2023 y que está siendo muy polémico en Estados Unidos por todo lo relacionado con el presunto culpable. De hecho, es algo que el expresidente Donald Trump está utilizando para su campaña electoral. Como siempre, en los comentarios podéis dejarme vuestra opinión sobre este tema para poder debatir entre todos. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. La mujer de la imagen era Rachel Hannah Morin, nacida el 20 de mayo de 1986 en New Hampshire. Hija de Patty y del fallecido Ronald, se sabe que tenía además una hermana y 4 hermanos a los que estaba muy unida. Con tan solo 19 años se convirtió en madre por primera vez y tras dejarlo con el padre de su hija tuvo 4 hijos más con otras 2 parejas. En 2023, Rachel, de 37 años, residía en Maryland junto a sus 5 hijos y tenía su propia empresa de limpieza. Además, llevaba casi un año saliendo con Richard Tobin, de 27. Todos cuentan que la mujer era una apasionada de los viajes, la moda y del deporte, tanto que solía participar en carreras de larga distancia. También la definen como el alma de la fiesta, con un talento especial para llevar alegría y risas a quienes la rodeaban, algo que por supuesto no estaba reñido con su fe católica. Rachel llevaba una vida feliz, pero por desgracia un día salió de su casa para hacer deporte y nunca regresó. El 5 de agosto de 2023, Rachel se puso su ropa de deporte y a eso de las 6 de la tarde se fue en su coche hasta un sendero muy popular del barrio de Bel Air, en Maryland. Las horas fueron pasando sin noticias de la mujer. Como no contestaba ni a las llamadas ni a los mensajes de texto, Richard fue hasta el sendero donde en teoría su novia había ido a hacer deporte. Sin embargo, allí solo encontró su coche aparcado, así que a las 12 de la noche denunció la desaparición a la policía. Por desgracia, a la mañana siguiente, uno de los voluntarios que se unió a las tareas de búsqueda por el sendero hizo un descubrimiento terrible, y es que debajo de una especie de túnel encontró el cuerpo sin vida de Rachel. Good evening, everyone. Thanks for coming up this evening. There's days I absolutely love being the sheriff of Harford County. This is not one of those days. We're here to follow up on what I think our entire community knows, sadly, what is a homicide along the Mampah Trail here just outside the town limits here in Bel Air that happened sometime early this morning or today. But at approximately 11:23 last evening, our deputies responded to a report of a missing person. It was reported by the individual's boyfriend that Rachel Morin, who's age 37, had headed out from her home on Old Emerton Road around 6 p.m. to go to the Mampah Trail. La autopsia determinó que la mujer había sido golpeada hasta su fallecimiento y que además el culpable había abusado de ella. Tras saltar la noticia a los medios, muchos señalaron a su novio como el presunto autor del crimen, ya que tenía un pasado un tanto turbulento. Debido a esto, el hombre publicó lo siguiente en Facebook: «Amo a Rachel, nunca le haría nada, dejaría que la familia y yo nos afligiéramos. Sí, tengo un pasado, pero también tengo 15 meses limpios y he cambiado como
como persona, por favor. Dejando de lado las especulaciones, hay que decir que desde el principio el caso se investigó de manera exhaustiva. Para ello, los agentes entrevistaron a unas 100 personas y siguieron más de 1000 pistas, que por cierto no les llevaron a nada. Pero sin duda lo que cambió todo fue cuando los investigadores introdujeron en su base de datos el ADN que hallaron en el cuerpo de Rachel. Gracias a eso descubrieron que este coincidía con otro hecho ocurrido meses antes en el sur de Los Ángeles. Al parecer, el 26 de marzo, un hombre entró por la fuerza en una casa de esta ciudad, atacando a una madre y a su hija de 9 años. Esta vivienda tenía instalada en su puerta una cámara de vigilancia, por lo que el sujeto pudo ser grabado cuando salía de la propiedad. Aunque la cara nunca aparece totalmente visible, el 17 de agosto, Jeff Gahler, el sheriff del condado de Hartford, en Maryland, difundió durante una rueda de prensa el vídeo, más que nada por si alguien podía identificar al sospechoso. Sheriff's officials need your help IDing and finding the man in this video, recorded after a home invasion in Los Angeles in March. Por su parte, la policía de Los Ángeles puso carteles en las escuelas secundarias de la zona, ya que determinaron que se trataba de un chico muy joven y que podría haber sido un antiguo estudiante. Para desesperación de la familia de Rachel y de los propios agentes, la publicación de esas imágenes no les llevó a nada, así que el 7 de septiembre las publicaron de nuevo. Okay. When you're ready, we're going to post it on our social media. Based on our analysis of this video and witness observations, we believe the suspect to be approximately 5'9", 160 pounds, and of Hispanic descent. If you have any information about this suspect, we are asking you to please call our detectives at our tip line. El siguiente paso fue volver a revisar pruebas adicionales de manera exhaustiva, como por ejemplo las imágenes de vigilancia de los alrededores del sendero donde fue encontrada la mujer, o también entrevistar a posibles testigos. Sin embargo, esto tampoco les llevó a nada. Para añadir más sufrimiento a su vida, los hijos de la mujer se fueron a vivir con sus respectivos padres y dejaron de convivir bajo el mismo techo. Esto afectó especialmente a uno de los pequeños, que es autista. Cuando parecía que los familiares habían perdido la esperanza, el 12 de febrero de 2024, los agentes dieron a conocer un boceto finalizado del sospechoso, con la intención de que alguien le reconociese. Así lo explicó Matt, el padre de la hija mayor de Rachel. They're not really looking to hear any more information because they think that they've heard everything. We need everybody to stay engaged. If we stay engaged and keep looking for the suspect, I have confidence we will find this guy. Por su parte, la madre de Rachel concedió varias entrevistas e hizo un anuncio en el que de manera desesperada alentaba al público a que llamaran para identificarle. Y hay que decir que afortunadamente el esfuerzo tuvo sus frutos. Five hours after meeting with the family, and just before midnight our time, police in Tulsa, Oklahoma, assisted by our federal partners, located and arrested Rachel's murderer, Victor Antonio Martinez Hernandez. Después de meses de investigación, el 14 de junio de 2024, la policía de Tulsa, Oklahoma, detuvo a Víctor Antonio Martínez Hernández, de 23 años, bajo sospecha de entrada ilegal al país. Pero no solo eso, también por el asesinato de Rachel Morin. De este sujeto se sabe que en febrero de 2023 cruzó ilegalmente a Estados Unidos desde El Salvador, tras acabar con la vida de una joven de su país. De hecho, la Interpol ya había emitido una orden de arresto en su contra, pero sin éxito. Finalmente, Víctor fue extraditado de Oklahoma a Maryland y acusado de asesinato en primer grado por lo ocurrido con Rachel. Según el agente del FBI encargado del caso, su equipo trabajó durante incontables horas. Además, utilizaron la genealogía genética para vincular el ADN encontrado en la escena del crimen con el de algún familiar del culpable, lo que les llevó a Tulsa. Y es que al parecer Víctor se había escondido allí con unos familiares. Los
Los investigadores todavía están tratando de averiguar dónde estaba exactamente este sujeto en Maryland o cómo seleccionó a Rachel y si hay otras víctimas. El sheriff Galler lo contó así: queremos construir la línea de tiempo. Queremos que el caso sea lo más concreto posible para presentárselo al fiscal del estado. Galler también expresó su preocupación por las políticas fallidas migratorias y por la seguridad de todos debido a la crisis en la frontera del sur, algo que, como muchos ya sabéis, está generando problemas en el país. El sheriff quiso dejar claro que Víctor no fue a los Estados Unidos para lograr una vida mejor para él o su familia, sino para escapar del crimen que cometió en El Salvador. Seguramente, si se hubiesen comprobado correctamente sus antecedentes, el hombre hubiese sido arrestado en la frontera, pero debido a la crisis actual pasó sin problemas. Ahora todos esperan que el detenido no tenga la oportunidad de volver a caminar libre. Matt, el padre de la hija mayor de Rachel, contó durante una entrevista que tiene el corazón roto, pero que finalmente hay un cierre. Va a ser imposible averiguar por qué hizo eso. Realmente creo que es un psicópata. Creo que él piensa de manera diferente a otras personas. Creo que para entender realmente sus motivos por qué hizo eso, tendrías que tener esa mentalidad. Creo que nunca voy a entender eso. Matt también reveló que Rachel pronto iba a ser abuela, ya que su hija mayor estaba a punto de dar a luz. Me entristece mucho que Rachel no pueda estar allí para el nacimiento de su nieta, pero también me siento aliviado de que este capítulo se esté cerrando. Por su parte, Patty, la madre de Rachel, quiso dar las gracias a los investigadores durante la rueda de prensa que dieron para informar de la detención. En algunos momentos pensé que nunca íbamos a tener un final, iba a ser un caso frío. Me gustaría aplaudirlos. Realmente se preocupaban por nuestra familia y mi hija. Van a trabajar diligentemente para encontrar a la persona que la asesinó. En un momento dado parecía realmente sombrío y sin esperanza. El detective principal me dijo: la paciencia ganará al final, y eso es lo que han estado haciendo. Han estado trabajando diligentemente muy duro y han estado trabajando pacientemente a través de todas las pistas. Es por eso que hoy tenemos un arresto. So I'm very thankful and just very grateful to these men. And I'm also very grateful to the press because you kept her story alive so that people would still continue to send in tips. And that helped them to do their job. Como he dicho antes, el caso de Rachel Morin ha puesto una vez más sobre la mesa las políticas actuales sobre inmigración, algo con lo que Donald Trump se ha comprometido a acabar si llega al poder. El 17 de julio, la familia de Rachel se subió al escenario durante la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, Wisconsin. El acto se produjo apenas 72 horas después de que alguien intentara acabar con la vida del expresidente durante un mitin en Pensilvania, y solo 24 horas después de que el Partido Republicano lo nombrará oficialmente su candidato presidencial para 2024. El tema principal giró en torno a hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, una referencia que Trump utiliza a menudo cuando habla de seguridad fronteriza y política de inmigración. En nombre de la familia habló Michael Morin, el hermano de Rachel. Al compartir la historia de su hermana, Michael culpó de lo ocurrido a las políticas de la administración Biden-Harris. Yet, to this day, we have not heard from Joe Biden or Kamala Harris. They never apologized. But when Rachel was killed, President Trump called my family to offer his condolences. He wanted to meet with us. He cared. That is leadership. And we need real leadership back in the White House. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.